apoyar la ley de financiamiento universitario. ¿Con quién estamos? Con el doctor Damián Loretti. Hola Damián, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. No sé si bueno, primero lo presento. Presentalo formalmente, por favor. Primero es un amigo. Ya sé, pero presentalo. Aparte de ser un amigo, es una persona a la cual admiro mucho. Me cuesta Todos mucho lo seguir en algunas cuestiones, pero bueno, la verdad que es un honor que esté acompañándonos hoy. Bueno, es abogado de la UBA, obviamente, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Derecho a la Información y Libertad de Expresión en carreras de grado y posgrado. Fue director de la carrera de Ciencias de la Comunicación y vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Dirige la maestría en Estudios Interdisciplinarios en Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, es secretario del Centro del CELS, litigante y perito ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, autor de libros, publicaciones sobre su especialidad. Fue candidato también, que no está acá. No está acá, lo iba a decir. Como candidato a presidente del Colegio Público de Abogados. Fue una elección muy digna. Yo lo acompañé como vicepresidente. Se ve que mi rol es el de vicepresidenta segunda, esperando que de esa elección. se Gran caiga elección, el primero. Gran elección. Hermosa elección y bueno, nada, acá. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Ahí se dijeron algunas cosas que ¿Qué? le faltaron a la abogacía desde siempre. La reivindicación de qué implicaba ser un abogado exitoso. ¿Y qué implica ser un abogado exitoso? Nosotros discutíamos el paradigma de que era un abogado exitoso diciendo no son los que salen en las revistas porque tienen causas famosas, etcétera. Un abogado exitoso es el abogado del Estado que litiga en el CIADI para defender a la Argentina. Totalmente. Íbamos con paradigmas de ese sentido. Un abogado exitoso es un defensor de derechos humanos. Claro. Entonces lo que tratamos era de encontrar espacios quienes no se sentían interpelados por la idea de para qué el derecho. Por eso es tan importante que también Damián se está incorporando nuevamente a la asociación, o al menos eso estamos intentando, porque importante. La verdad que se fueron perdiendo Troilo, todas estas discusiones. No, pero bueno, cuesta mucho el tema de convocar a la gente, bueno, la presencialidad y demás, pero bueno. Nada, tenemos muchísimos temas como para poder hablar con Damián. Hoy es el Día Internacional de la Democracia. Arranque usted. Anunciado así por la ONU. Totalmente. Y a partir de eso, hoy estuvimos antes con Manuel Barrientos charlando, yo hice como todo, hablé del tema de la deepfake, la fake news, los bots, los algoritmos, todo. Y con tu especialidad en el derecho a la información, la idea era que pudiera charlar con vos cómo impacta esto jurídicamente en términos de la democracia, en términos de la censura que hubo hace poco por unos audios que en otra época no se podían haber obtenido, y hoy es muy fácil conseguir audios de todo el mundo, y cómo circula todo, cómo impacta todo esto jurídicamente, tu opinión al respecto. A ver, hubo un profesor que una vez dijo, cuando se regula el derecho de propiedad no se regula el tamaño del ladrillo ni la técnica de construcción. Y con las tecnologías pasa algo parecido. Para mi criterio, más allá de cuestiones más de fondo, el acercamiento del derecho o la perspectiva del derecho frente a la tecnología no es regular la tecnología, sino regular conductas humanas que puedan verse influenciadas en ese sentido. Las mentiras, las llamadas fake news, existen académicamente dichos desde que un señor le dijo: usted mándeme los dibujos de Cuba que yo le escribo la guerra. Claro. Académicamente dicen que esa fue la primera. Lo que hay ahora es una capacidad de lo que le llaman viralización o de acercamiento en una situación crítica a la democracia en general, que en la posguerra no teníamos memoria. Digo, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica. Entonces, la idea del respeto a principios institucionales, el valor de la democracia en sí, el valor del Estado de Derecho, el valor de las institucionalidades. A ver, para hacer otro reflejo, en una época en Italia no se podía discutir nada si no hablabas con las asociaciones de los partisanos. Eran como las abuelas y las madres de Plaza de Mayo acá. Y eso se perdió allí y se perdió acá. Claro. Eso. Entonces hay un problema muy grande respecto al respeto de las instituciones. Y en la discusión de la filosofía post-habermasiana, digamos, de lo hecho y por hacer, generalmente se decía que el derecho era lo hecho y no el por hacer. En estas circunstancias me parece que el derecho es un por hacer, porque es la cobija contra la injusticia, más que nunca. Te deja con esta sensación de vacío y de saber que tenemos un montón. ¿Y cómo afecta
perdóname, ¿no? Lo que vos estás diciendo con el tema de la censura que hubo el otro día, que fue tan grave, porque hechos de esos en la democracia hubo 2 nada más, que yo recuerde así. A ver. Aportó, claro, el doctor a lo que fue la redacción mínimamente, pero la verdad que pudieron emprolijar un poquito la declaración que estábamos sacando con el colegio, asociación y FACA. Porque había fallos que estaban mal citados o que tal vez no eran apropiados para la declaración que estábamos. Sí, a ver, porque hay una gran confusión de todo aquello que afecta a la libertad de expresión es censura. En términos coloquiales sí, en términos técnicos no. Entonces una parte de la ayudita era busquemos lo que efectivamente tiene que ver con censura, no con restricciones a la libertad de expresión como género. A ver, es difícil saldar tu pregunta en función de este caso. Es un poquito más fácil en otro plano. Poquito más fácil. ¿Por qué? Porque el caso de censura basado en la resolución del juez civil y comercial a cargo del juzgado 5 por la petición de Karina Milei cubre un abanico que para el marco del sistema interamericano en términos de protección de libertad de expresión no es consistente. El abanico es de derechos personales a seguridad institucional, cosa que en mis 40 años casi de abogado y de docente en Derecho a la Información jamás la había visto. Seguridad nacional sí, orden público también, seguridad institucional no la conocía. Ahora, esta imprecisión implica, aún tomándola del modo más generoso, que tanto llamarle seguridad nacional cuanto derechos personales, que son los 2 extremos en este abanico de cuestiones involucradas, los 2 son supuestos de aplicación de responsabilidades. En ninguno de los casos son supuestos de aplicación de censura. Con lo cual, en términos de, dicho entre abogados va a ser más fácil, pero para que lo comprenda el público en general, aquellos derechos que se quieren proteger o aquellos fines jurídicos que se quieren proteger, los mecanismos de protección son incompatibles con el sistema interamericano de derechos humanos que prohíbe la censura. Claro. En otros sistemas jurídicos regionales de protección de derechos humanos esto funciona diferente. En Europa hay casuística distinta a la que hay en América y Caribe por la aplicación de la propia convención, en Naciones Unidas también. Acá hay otro problema central que es la afectación no solo de los derechos de los periodistas, sino la afectación del derecho al público a recibir información. Esto es viejo en la Corte de Estados Unidos, que a la Corte Argentina le gusta citarla por las referencias históricas en materia de libertad de expresión. Es el caso de los papeles del Pentágono, Claro. Sí. donde ahí no había una referencia a 2 audios, eran 37 tomos con la planificación de la guerra de Vietnam, aquello que la Corte dijo 6-3 que había que publicar. Era impensable esto. Llevada tu duda, planteos vinculados a inminencias electorales, Brasil, si alguien tiene ganas de estudiar esto, tiene por su Tribunal Superior Electoral algunas decisiones de levantamiento de contenidos en el marco de campañas porque están apoyadas en deepfakes, es decir, Claro. en la producción, alterando contenidos o mensajes o grabaciones ciertas por vías de utilización de tecnologías. El sistema interamericano ha dicho hace muchísimo tiempo que en materia de protección de funcionarios públicos no debe haber utilización de vías penales. Y acá puede ser absolutamente rebuscado y lo sé. Pero ¿cómo se dirime si la afectación por vía de la manipulación tecnológica del discurso de un candidato para hacerle decir otra cosa? O para decir algo que no dijo. Se transforma en una afectación al honor del funcionario o del candidato o a una afectación al derecho al voto concienzudo y razonado de la población. Porque en un caso el bien jurídico es la figura del posible candidato, en el otro caso la figura a proteger es, llamémoslo así, el derecho al voto en las condiciones del voto, de la protección del voto del derecho humano. Y cierro con esto. El propio sistema interamericano, en un documento sobre elecciones y plataformas, dijo la solución que prohíbe el derecho penal en un caso no aplica inmediatamente o sin razón en el otro. Y ahí hay una puerta que, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Ciudad, con el tema de la manipulación del video hipotético de Macri, dijo, esto lo suspendemos porque afecta a la campaña, pase al Ministerio Público a ver si hay Claro. violación de un delito electoral que existe desde hace mucho tiempo, que es
provocar el voto en base a engaño. Lo cual es un universo interminable, un candidato que te miente en la campaña, sin deepfake, sin nada, y te llama a votar engañado. ¿Es el artículo 140? Sí. Eso es lo que te iba a preguntar. Si alcanzaba ese 140 o quedamos muy atrás con lo que es la normativa electoral. Porque parece ser que con ese articulito del... Para mí el artículo tiene un problema que es impreciso. Porque uno puede pensar que afecta tanto al derecho de una persona no vidente que es acompañada y le hacen elegir la boleta no corresponde, vota en base a engaño, o es un candidato que te miente. Es un tanto impreciso. La tipología penal cuando trabaja esto dice es una figura parecida a la de la estafa. Ahí hay medio como mano a mano. ¿Y el que cambia de lugar? Que entra por una boleta de un partido político. Me parece que el problema es otro. No sé. Digo, y que vota todo al revés de lo que... A ver, sí y no, porque el problema es dónde está el dolo. Perdón si, no, está claro. Perdón si abogadizamos mucho la discusión. Pero el problema es cuándo está el dolo a la hora de la comisión del delito. Claro. Dicho esto, hay por fuera de las previsiones de la gran mayoría de los códigos electorales en todo el mundo un montón de personajes o de sistemas, por llamarlo si quieren así, que no están contempladas en las propias reglas electorales. Por ejemplo, los que financian campañas, pero sin hacerlo a partir de los partidos políticos. O sea, las plataformas reciben dinero de alguien que impulsa mensajes electorales sin ser partidos. Esa figura no existe, mayormente. Están las propias plataformas que monetizan con eso. Están los propios partidos políticos, están los candidatos y están los del público que contestan en las redes sociales que tampoco aparecen en ese debate. Entonces, alrededor de la maquinaria electoral en términos jurídicos hay que poner algunos actores más que hoy no están. Por ejemplo, la rendición de los partidos políticos no aparecen los terceros que ponen plata en una campaña por vía de redes. Claro. Técnicamente no serían campañas, pero están fuera de la regulación. Hay algo que ha hecho la Cámara Electoral de acercar a las plataformas, una suerte de pacto ético. En otros lugares, caso Brasil, hay resoluciones ya más firmes. Y para el abogado, a ver, casos de restricción de lo que es la libertad de prensa sin caer en la censura. A ver, más que casos voy a tratar de una definición más general. Dale. El sistema interamericano prevé en su texto, en la convención, que no hay censura previa, sino responsabilidades ulteriores. Eso técnicamente se llama restricción. Okay. Las responsabilidades son una especie dentro de un género que se llama restricciones. En ese género aparecen además solo en el sistema interamericano, y esto es importante para nosotros, lo que se conocen como restricciones indirectas. En la jerga, censura indirecta. Y ahí la convención equipara a los actores estatales con los actores no estatales como agentes capaces de restringir la libertad de expresión. Y eso apareció muy fuerte en Argentina cuando fue tanto la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como en la sentencia de la Corte Argentina, que toma muchos principios de la Convención, sí, tanto de su texto como de informes y resoluciones que ha tomado luego la Corte Interamericana, y la Corte Argentina se hace cargo de que hay un tema con el famoso 13.3, que es el artículo de restricciones indirectas, por este tema de los actores no estatales pueden restringir. Después la Corte Interamericana tiene esto dicho más veces. ¿Participás de alguna comisión de modificación de nada? ¿Nadie te ha convocado a hablar respecto de lo que es la modificación al Código Electoral? Digo, con todas estas nuevas tecnologías, campañas, deepfake, todo lo que... Me querés buscar trabajo, vamos a... Pero está en discusión hoy. Es que debería estar. Hay una mesa donde esto se discute, yo creo que no. Nos hemos llenado más de dudas que otras cosas, porque en estas dos últimas elecciones que tuvimos, con lo que pasó del video viral de Macri diciendo algo que no había dicho, lo que pasa ahora, me parece que la tecnología con lo que hicieron en el video de Macri ya es obsoleta. La nueva tecnología totalmente, ahora no se notaría que Macri, vos lo mirabas detenidamente y te dabas cuenta que el video... Había un desfasaje entre había lo algo que estaba era mal. La tecnología del último, del 5, ya... Ok, pero ahí lo que tenés es un problema de hecho y prueba, ¿no? De concepción del problema. Por eso te decía, si vas a ir a regular
las diferencias tecnológicas entre el programa 25 y el programa 26 seguramente vas a perder en la carrera. Siempre, claro. Pero si prevés que... Es que esa discusión la podrías hasta, te diría, llevar si tuvieses tribunales electorales que pudieran interpretar estos vacíos que tenemos normativos, ¿no? La legislación no acompañó y los tribunales, obviamente los jueces están buscando peritos, alguien que más o menos pudiera entender cómo se hace un video viral. Digo, más allá de eso, a mí me tocó explicarle a un juez cómo funcionaba un satélite hace como 35 años por una discusión de derechos de acceso a contenidos con una manzana y una naranja para explicarle cómo funcionaba el satélite, porque hacía poquito que se había autorizado la recepción directa de satélites, de señales de satélite en la Argentina. Porque la facultad no te prepara para todo, además. Sí, claro. El mismo juez me decía, mire, tengo un caso de bioética. No sé por dónde empezar a estudiarlo. Te hablo del fin de los 80. Sí, no había estudiado bioética en su vida. Pero la facultad de Derecho no lo tenía ni problematizado en doctorado en esa época. Claro, por eso digo, la realidad se te pone de bruces y los jueces es razonable que de muchas cosas no entiendan. La Corte Constitucional Colombiana acaba de sacar un fallo sobre el tema de moderación de contenidos y cancelación de cuentas. Y en el proceso dan cuenta de una audiencia técnica. 17 personas participaron en una audiencia convocada por la Corte de Colombia y tomaron nota, y forma parte de la sentencia las explicaciones de cómo funcionaba la moderación de contenidos. Por ahí algunas audiencias de amigos del tribunal han servido para eso. Y el tema es, de vuelta, me va a salir muy abogadil, pero ¿qué medidas en base al 36 del Código de Procedimientos que habilita a los jueces a juntar medidas de oficio para estudiar un tema que nunca se le puso adelante y que las partes por alguna razón no abren? Claro, no puede hacerlo de oficio. Por algunas cosas del 36 podría. Alguna podría para tratar de entender el fenómeno. Claro. A ver, particularmente con el derecho penal y la tecnología hay como un mito. Y lo que estaría mal es que el derecho penal regule tecnología sin pensar en las conductas. Salvo que la tecnología sea específicamente el medio de comisión. Pero igual, de vuelta, no tendría que tipificar el ladrillo. Es que no estamos discutiendo esto todavía. En España, hace un montón de tiempo, un señor se dedicó, como una de las películas que todos habremos visto, a sacar moneditas de cuentas bancarias de otras personas. Se llenó de plata. Sí. Imaginemos, llegaron a la etapa del juicio oral. Va la acusación. ¿Qué es? Hurto. No, porque no hay apoderamiento de cosa mueble. Robo. No hay fuerza en las cosas. Estafa. ¿A quién engañó? A nadie. Eso termina por dos lados. Uno es un juicio civil por enriquecimiento sin causa. Claro. Pero desde el punto de vista penal faltaba la tipificación. Ahí apareció la figura de estafa electrónica. ¿Por qué? Porque la conducta fue defraudar al sistema. Cuando no a las personas, sino al sistema. Cuando alguien le pone un virus a un sistema, no es el daño histórico del Código Penal. Claro. Es otra cosa. Sí, entonces había que tipificarlo. Viste que hay algunas personas, esto no sé si fue el presidente de España, Sánchez, que dijo que deberían ser todas las redes nominales con los mismos niveles de personalidad que tiene sacar el DNI. ¿No? Que no podría, no tendría que ser anónimo. Es cierto, y tengo mis dudas. No, pero digo, por lo menos te harías cargo de lo que haces, ¿no? Es cierto lo que dice Sánchez. Digo, ¿no? Pero Sánchez vive en una democracia estable. Claro. Hoy el límite es... ¿Y eso cuál sería? Eso quiere decir que muchos activistas de derechos humanos con ese criterio hoy estarían todos presos porque no podrían decir ni pío. Ah, correcto, claro. Eso como anonimización está bien para los lugares donde hay un sistema menos protectivo de... Correcto, claro. Mirá. ¿Viste? Reflexionamos todos. En el contexto de la Unión Europea, sí. Está bárbaro. A ver, de España. Tampoco me atrevería a decir toda la Unión Europea. Sí, si vas un poquito más para otro lado, estaría en algún riesgo, claro. Entonces ahí necesitas la anonimización para poder actuar. Claro, el problema es, a partir de situaciones más o menos cómodas en lo particular, hacer generalizaciones. Claro. Y en América Latina yo no lo compro eso. No, claro, totalmente de acuerdo. No. Si no, habría una censura de otro tipo que nadie podría llevar adelante. Sí, se llama efecto inhibitorio. Inhibitorio, exactamente. Traducido en miedo. En miedo, exactamente. Sí, yo tenía una pregunta respecto de lo que es la sátira política argentina que se hace habitualmente en los medios y cuál es el límite que se genera o
a ver, ¿de qué manera todo eso es utilizado como para engañar una vez más al electorado? Digo, ¿en qué lugar A ver, si estaríamos? A ver, si es sátira, está claro que es humor. Si es humor. Si partís de definirlo como sátira, Sí. no tiene vocación de incidencia en términos de transmitir una información que sea contrastable en los hechos. Ok. O sea, ontológicamente, la sátira no tiene vocación de informar. Claro, pero yo lo veo mucho con la juventud. Los jóvenes hoy actualmente políticamente se informan de esa forma, ¿no? Bueno, es como que sátira, permanentemente están con la parodia, la ridiculización del personaje, del político. Estamos completamente de acuerdo, pero como defensor de muchísima gente a lo largo de mis 40 años de profesión casi, para mí está claro que si la vocación es de sátira, no tiene vocación de informar. Que en el medio juegues en el borde 80 cosas que Y quieras es muy discutir. difuso y es. Por supuesto, pero hay que discutirlo más atrás que en la eventualidad de la responsabilidad jurídica. Hay cosas para discutir antes, Bueno, que son códigos de te iba a ética, preguntar. las propias autocalificaciones de los espacios, cuándo es sátira y cuándo no, qué tiene vocación informativa y cuándo no. Hay un montón de cosas para discutir en términos de aquello que la Corte Interamericana llama el derecho de los públicos a no recibir información manipulada. Claro. Pero la gran definición de la sátira es que no tiene vocación de verdad. Y si no lo llamas sátira, ¿cómo lo podés llamar para que tenga responsabilidades cuando vos ves que el resultado es... Sí, pero no tenés que medir el resultado, tenés que medir la intención. Claro. Y es lo más difícil. Sí, sí, claro, Y ahí sí, vamos obvio, a estar. por supuesto. Pero si volvemos, vos decís, vayamos hacia atrás, caminamos. Sí, está bien, tienen conducta o códigos de ética y demás como para poder guiarlos o restringirlos. No se habla de restringirlos. Yo hablo de código de ética en términos de sinceramiento ante el público, Sí. de qué tipo de mensaje estás trabajando. Pasa con las publicidades. A ver, hace un montón de tiempo los periodistas jamás nombraban un PNT. Nunca, Jamás. nunca. Hoy todo el tiempo. Menos participaba en un espacio publicitario. Porque lo que va ahí no es la credibilidad del producto, sino la credibilidad del profesional. Cuando yo empecé eso no pasaba. Nadie. Hoy si En la no ley de lo servicio de hacen, comunicación audiovisual, el PNT tenía que estar identificado, pero para explicarle al público, no para castigar al canal. Claro, claro. Lo que era un espacio promocionado tenía que ser dicho, esto es un espacio promocionado. Pues formaba parte de la transparencia del contrato de información que el periodista o el medio tiene con el lector de la audiencia. La deformación va terminando que todo esto se termine Claro, aceptando. estamos Totalmente. en un enorme lío, es cierto, pero solicitada dice solicitada. ¿Por qué en otro soporte no debería decir eso? Totalmente de acuerdo. Bueno, Damián, el tiempo es espectacular, tirano. es tirano, pero muy bueno. Vos que conocés de radio, Sí, entró claro. y me dijo, más cerca de lo que me decís vos todo el tiempo. Sí, bueno. Yo estoy Estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Así que bueno, nada, simplemente agradecerte. Gracias a ustedes. El tiempo sé que anda siempre con los tiempos reunión en la justos. facultad Sí. ahora. Así que, y obviamente te necesita la facultad, te necesitamos el miércoles también, así que agradecerte. A todos los convocamos para el miércoles a las Total. 5 de la tarde en el 5 de- Congreso. Vayan Y- antes, a las 5 no llegan al Congreso. No, yo tengo No, que no, estar- digo, a las 5 2 de la tarde, supuestamente desde Derecho, algunos vamos a salir. Iremos desde la facultad. Y te invitamos para otro. Muy bien. Vamos a Bueno. tener seguramente mucho más material para trabajar con Cuando vos, quieran. así que. Muchas la gracias, próxima. Damián, por haber Gracias. estado en Espacio Abierto de la Abogacía. Bueno, terminamos el programa de hoy. Ya son las 6:05. Nos quedó el. No quedó nada. Todo se reprograma para la semana que viene y tuvimos un programa muy, muy largo. Así que bueno, nos despedimos acá desde el Centro Creativo El Obrador, Bartolomé 1670.